Gracias, presidente. Primero le pido excusas a la plenaria porque tengo una incapacidad por laringitis, pero haré mi mejor esfuerzo para poder adelantar la parte que me corresponde del debate. Hay muchos temas que se pueden analizar de la gestión de la Canciller y del Ministerio de Relaciones Exteriores. La complicidad con la dictadura de Venezuela, la debilidad para defender nuestra soberanía, el derroche y el crecimiento burocrático del ministerio, en fin. Yo me voy a concentrar unos minutos en las consecuencias que tiene para Colombia, que tiene para Venezuela, la postura cómplice del gobierno colombiano con la narcodictadura. Presidente, le pido que hagamos pongamos la presentación. Perdón, presidente. Ahí está la presentación, senadora. La canciller. La canciller estaba acá presente. Que si por favor la pueden llamar a la canciller. Yo, excuse senadora, yo pensé que estaba aquí porque la había visto todo el rato muy juiciosa. Me dicen que está teniendo una llamada, ya la voy a llamar, a hacer llamada. Párele el cronómetro a la senadora para que vamos no le adelantando mientras llega, porque ya llegó la canciller. Señora canciller, señora canciller, bienvenida. Ya llegó la canciller, senador. Lo primero que quisiéramos señalar es la postura que ha tenido la Cancillería frente al narcorrégimen de Nicolás Maduro. Primero, en la manera en que inicialmente la canciller rechazó las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, más que a Venezuela, a funcionarios venezolanos vinculados a graves violaciones de derechos humanos y a corrupción. Inmediatamente el gobierno de Barack Obama tomó la decisión de sancionar a estos funcionarios, de quitarle la visa, de embargar sus propiedades y congelar sus cuentas. La Cancillería colombiana rechazó esas sanciones en UNASUR y en la CELAC. Después, cuando se buscó aplicar inicialmente la Carta Democrática a Venezuela, la Cancillería nuevamente creyó que no era conveniente expulsar a Venezuela de la OEA ni aplicar la Carta Democrática. Insistió en el diálogo, insistió en que eso era inconveniente y finalmente lo único que se logró fue mantener a la narcodictadura que día a día que pasa en el poder cobra la vida de venezolanos inocentes. Cuando Venezuela decidió de manera unilateral cerrar la frontera, la postura de la canciller fue que era una medida soberana de Venezuela y le pareció que estaba bien ese cierre. Pero esta postura sistemática de debilidad y de complicidad del gobierno colombiano con el narcorrégimen de Maduro, quizá bajo el chantaje del proceso de La Habana, ha tenido graves consecuencias para el pueblo venezolano y para el pueblo colombiano. Una primera consecuencia son las deportaciones masivas y las violaciones a los derechos humanos de los colombianos. Yo quisiera un momento antes de empezar las deportaciones que veamos un video sobre la gratitud del narcorrégimen con la postura de la Cancillería y de nuestro gobierno. Toda la buena voluntad del presidente Santos, ¿verdad? Y agradezco al gobierno del presidente Santos todo el apoyo que nos dio en la OEA y en UNASUR. Ha sido muy importante el apoyo del presidente Santos en la OEA, en UNASUR y en toda América Latina. Y es uno de los presidentes que más nos defiende realmente. El presidente Santos, el que más nos defiende. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Primero, deportaciones masivas y violación de derechos humanos a nuestros compatriotas. Sobre este tema hemos hecho debates en la Comisión Segunda. Hicimos un debate el 12 de mayo de 2015 a la canciller
Y recuerdo que esa vez, cuando le hablamos de una mujer a la que no le dejaban que sacara el hijo, decía que estábamos mintiendo y que mentíamos a pesar de que los miembros de MIUTELE se fueron a la zona de frontera a recoger el testimonio vivo, no solo de los colombianos deportados, sino de las entidades e instituciones que los atienden cuando llegaban. No olvido el día del debate cuando dice la canciller que eso pasaba también en los años 70 y 80. Le repito mi respuesta, yo espero que en esos años los parlamentarios tuvieran la misma preocupación que hoy tenemos los parlamentarios por esas violaciones. El año donde más deportaciones se dieron de colombianos fue en el 2015. Que el narcorrégimen llegó a expulsar 4.883 conciudadanos, compatriotas nuestros, el 60% de ellos en Cúcuta, en el puente Simón Bolívar. La mayoría de quienes fueron deportados provenían de Caracas, el 67%, pero también de San Cristóbal, de Maracaibo, de Rubio. ¿Saben qué es lo más grave de estas deportaciones? El proceso mismo de deportación. Los miembros de la Comisión Segunda con usted, presidente, fuimos a la frontera y vimos cómo los colombianos tenían que atravesar el río y las trochas con pocas de sus pertenencias al hombro. Vimos mujeres en embarazo tener que cruzar el río para huir de la Guardia Nacional Bolivariana. Vimos hombres que después de atravesar a sus familias regresaban para tratar de recuperar parte de sus pertenencias y eran aprehendidos por miembros de la fuerza pública venezolana. ¿Qué era lo grave de estas deportaciones? Primero, que nuestros compatriotas eran detenidos y retenidos en Venezuela, en la mayoría de casos mientras se dirigían a hacer compras o a trabajar. Algunos eran retenidos por 3 o 5 días en condiciones inhumanas. A muchos los trasladaban a puertos de entrada al país, pero si llegaban a esos puestos cuando ya estaba cerrada la frontera, tenían que amanecer ahí en graves condiciones violatorias de sus derechos humanos. En algunos casos se le entregaban a autoridades migratorias nuestras, en otros simplemente se dejaban en la frontera. Algunos que ingresaban por Cúcuta podían ir a un lugar de albergue que era la casa de migración de la diócesis de esta ciudad, que solo tiene capacidad para 100 personas y estaban atravesando miles de personas. En ese albergue se recibía inicialmente ayuda humanitaria de la Cruz Roja y de la Cancillería y se les hacía una caracterización, pero eso no era suficiente. Yo no sé si recuerda usted, doctor Liscano, cuando llegamos a uno de los coliseos, donde los niños tenían que estar en carpa con sus familias, sin ventiladores, y en unas condiciones de salud bastante difíciles. Algunos recibieron ayuda de pasajes para que regresaran a sus ciudades de origen en Colombia. El problema es que muchos de ellos llevaban décadas en Venezuela y ya no tenían familia, ya no tenían a quién acudir cuando regresaban a nuestro país. Esta violación a los derechos humanos de nuestros compatriotas violaban no solo tratados internacionales, sino la propia ley migratoria venezolana, la ley 37.944 de 2004, que establece en sus artículos varias garantías cuando se presentan procesos de deportación. Por ejemplo, que hay 5 días hábiles para ejercer recursos de excepción y de defensa. Por ejemplo, que una persona a la que se le inicia la deportación debe ser notificada a las 48 horas siguientes de empezar ese proceso. Por ejemplo, que los ciudadanos deberían poder comparecer ante autoridades competentes. Por ejemplo, que no pueden ser sometidos a medidas de deportación o expulsión, tendrían 1 año para poder
traer a su país de origen los bienes que fueron legítimamente adquiridos. Nada de esto se respetó en los procesos de deportación masiva de los colombianos. En ese momento, una líder de oposición venezolana, María Corina Machado, decía: el régimen de Maduro no ha reparado en la tortura de estudiantes y ahora se ensaña con los colombianos que han venido a trabajar a Venezuela. Detienen a cientos y cientos de personas, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, que sin saber la razón por la que vienen a Venezuela, su estatus legal o la profundidad de sus raíces o de las raíces con el país que los ha acogido, son secuestrados y son enviados desde la Plaza de la Concordia hasta la frontera. Recordaba María Corina algo que nosotros comprobamos en la visita. En 2004, en la misión Identidad, el régimen de Chávez se propuso abrir la frontera a miles de colombianos y a darles doble estatus para que votaran a su favor. Cuando no los necesitaron, los expulsaron. En la retina de los colombianos quedarán grabadas esas imágenes, y la de los colombianos a los cuales marcaban y derrumbaban sus casas por el solo hecho de ser colombianos, y les quitaban la identidad que les había dado el propio narcorrégimen cuando los necesitó para que votaran. Desde 2015 hasta la fecha se han recibido más de 1.100 denuncias por agresión física o verbal de los deportados, 1.059 denuncias por desintegración familiar, 493 denuncias por hurto, 371 por privación de la libertad, 340 por retención de documentación, 244 por derribo de sus viviendas y 10 por violencia sexual. Lo que vivieron nuestros colombianos fue un caso de xenofobia. Fueron deportados de Venezuela teniendo estatus, teniendo sus papeles en orden y estando de forma legal en ese país. Fueron retenidos por largo tiempo. No les permitieron sacar sus pertenencias, separaron a sus familias, los desplazaron, los amenazaron, los maltrataron física y verbalmente. Y mientras esto pasaba, la respuesta de la Cancillería eran paños de agua tibia para estas deportaciones. También recuerdo que en ese debate le decíamos a la canciller: usted está preparada no solo para los colombianos que van a llegar, sino para los venezolanos que tarde o temprano tendrán que huir de su país por la violencia del narcorrégimen. Lo más grave, y que yo creo que es uno de los muchos fracasos de nuestras relaciones internacionales, es que cuando Colombia pretendió en la OEA convocar la reunión de cancilleres para analizar la situación fronteriza y estas deportaciones masivas ilegales, no consiguió los votos. Tuvo 17 votos a favor, 5 votos en contra, 11 abstenciones y una ausencia. Pero hay otra consecuencia: la violación permanente de nuestra soberanía y de nuestro derecho soberano a la seguridad por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas. El 21 de julio de 2015, nosotros radicamos una proposición en la Comisión Segunda para un debate de control político por las incursiones ilegales por parte de Fuerzas Armadas venezolanas a nuestro territorio. El debate se realizó el 6 de octubre. Este año, la senadora Tania Vega, a raíz de una nueva incursión en Arauca, hizo un nuevo debate. La Cancillería reconoce 47 incursiones ilegales de Fuerzas Armadas venezolanas a nuestro territorio.
Recuerdo que la canciller decía en ese debate que un número similar de incursiones se vieron en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, pero la respuesta fue distinta. La cooperación de Estados Unidos frente a esas amenazas era distinta. Estas incursiones además son las que la Cancillería reconoce, pero cuando se hace un barrido de medios, son mucho mayor el número de incursiones ilegales de Fuerzas Armadas venezolanas a nuestro territorio, con graves consecuencias, porque no son solo violaciones de nuestro territorio y de nuestra soberanía fluvial, terrestre, aérea. Es también el caso de muchas incursiones que han terminado con el asesinato de colombianos, con el daño a infraestructura, y así aparecen en varios de los reportes. La mayoría de incursiones se han hecho por el departamento de Norte de Santander con un 45%, un 21% La Guajira, un 17% Guainía, un 13% Arauca. La mayoría de incursiones, el 64%, han sido terrestres, pero también se han presentado incursiones aéreas, fluviales, ataques desde Venezuela. Cuando empezamos a hacer la revisión de estas incursiones, nos llamó la atención algo, y es la diferencia en los datos de la Cancillería. Y es que pasó unas cifras el 10 de mayo, unas distintas el 4 de abril y otras el 4 de agosto, cuando se han adelantado debates sobre este tipo de incursiones. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Cancillería? Yo quiero que vean unos cortos videos, mini videos, sobre algunas de estas incursiones. ¿Qué pasó con el video? La Cancillería y el Ejército enviaron una comisión al corregimiento Caño Jujuy del municipio fronterizo de Arauquita para verificar denuncias de la comunidad sobre la instalación de un campamento venezolano con más de 60 soldados sobre el territorio colombiano. Parece que hay muchísimos problemas con el video, no importa. Ahí lo que iban a ver era una balacera. Tratemos de arreglarlo, pero lo que iban a ver era una balacera en una de las incursiones en La Guajira y una incursión de unos 70 hombres en Arauquita, que fue la última incursión ilegal de Fuerzas Armadas venezolanas a nuestro territorio. En el debate sobre esa incursión, no sé si recuerda la senadora Tania, la respuesta tardó 48 horas. Entraron, hicieron campamento, izaron bandera venezolana en nuestro territorio. Nos relataban de manera romántica el minuto a minuto, pero yo le quiero recordar a los colombianos que del puesto militar más cercano al punto del ataque hay entre 15 y 30 minutos. Y nos demoramos 48 horas. ¿Cuáles han sido los mecanismos que ha usado la Cancillería? 39 notas de protesta, 8 silencios. En casos donde, a pesar de existir un informe preliminar, dicen que no tienen suficientes pruebas. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Nosotros tenemos más de 2.200 kilómetros de frontera con Venezuela. El narcorrégimen de Nicolás Maduro no cesa en las provocaciones y en la violación de nuestra soberanía territorial y, repito, de nuestro derecho soberano a la seguridad. Y nos preocupa la debilidad en la respuesta, porque la defensa de la soberanía del territorio es una obligación constitucional.
El artículo 9 de la Constitución establece la soberanía nacional como fundamento de las relaciones internacionales. El artículo 189 establece que el Ejecutivo es el encargado de manejar las relaciones internacionales y fronterizas y de proveer la seguridad exterior de la República, de defender la inviolabilidad de nuestro territorio. El artículo 226 establece que el Estado debe promover relaciones sobre la base de la reciprocidad y la conveniencia nacional. Pero además hay otros elementos internacionales que nos permitirían actuar frente a estos abusos a nuestra soberanía. El Estatuto de Roma. La Corte Penal Internacional dice que es un acto de agresión el uso de fuerzas armadas de un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. La resolución 3314 de la Asamblea General de Naciones Unidas dice que se puede caracterizar como acto de agresión una invasión o un ataque por parte de fuerzas armadas de un Estado al territorio de otro Estado, o una ocupación militar, así sea temporal, repito, aún temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión mediante uso de la fuerza. ¿Qué nos preocupa? Hay reiteradas violaciones a la soberanía de Colombia. Y esas violaciones van en contravía de lo establecido en la Convención de Viena, va en contravía de lo establecido en la Corte Penal Internacional, en resoluciones de Naciones Unidas. Y lamentablemente hasta ahora, la única respuesta de la canciller lo dijo textualmente en el último debate sobre violación de la soberanía: yo hago lo que puedo. Y también ese día nos dimos cuenta que se acababa de enterar que el narcorrégimen de Nicolás Maduro era muy difícil. Esas fueron sus palabras: gobierno muy difícil. Algunos han querido descalificar los debates que se han hecho en la comisión sobre este tema diciendo que son trompetas de guerra. Nosotros no podemos acostumbrarnos a confundir el civilismo con servilismo y la diplomacia con debilidad para cumplir nuestra obligación constitucional de defensa de nuestra soberanía, nuestro territorio y de la vida de nuestros conciudadanos. ¿Cuál ha sido otra de las consecuencias de la postura? El cierre de la frontera. El narcorrégimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Chávez han cerrado de manera reiterada la frontera. La cierran por elecciones, la cierran para prevenir el contrabando. Y ahí yo quisiera que me refuten los senadores de esos departamentos de frontera. A ellos les consta que eso no ha frenado el contrabando, y que miembros de las Fuerzas Armadas de ese país son responsables de mucho de ese contrabando. Cerraron la frontera por la muerte de un maletero. Cerraron la frontera inicialmente por 72 horas en 2015 y duró casi un año. Y luego anunciaron la apertura gradual. Pero ¿cuáles son las consecuencias de ese cierre de la frontera? Los establecimientos comerciales de Cúcuta redujeron sus ventas en más de un 30%. Se estima que cada día el cierre de frontera representó pérdidas por más de $400.000 diarios. Y todo eso se refleja, tomando como ejemplo una sola ciudad, Cúcuta, en el crecimiento inflacional o en el crecimiento del desempleo. Ahí vemos los picos en los momentos más duros de cierre fronterizo.
violación de nuestra soberanía y de nuestro derecho soberano a la seguridad, deportaciones masivas con violación a los derechos humanos de nuestros compatriotas y también insultos de Maduro, de Diosdado. Aquí vamos a ver un corto ejemplo del trato que le da el gobierno, el narcorrégimen venezolano, a personas que, independientemente de lo que piense el gobierno, representan la institucionalidad de Colombia. Que Colombia llegó a tener durante 8 años a un capo de estas mafias de la burguesía, narcotraficante paramilitar, Álvaro Uribe Vélez. Uribe es un narcoparaco claramente identificado por el mundo, que odia la paz de la región. Es extremadamente tolerante y amplio, pues, que fue capaz de llamarnos a nosotros venecos. Venecos, con mucho cariño, él lo hizo y nosotros no nos molestamos. Él no debe molestarse que yo le diga hijo de puto, ¿verdad? No, ¿por qué? Es más, puedo decir que es un gran hijo de puto. Ese era Diosdado, sobre el que en ese momento era el vicepresidente de la República de Colombia. Otra consecuencia, la crisis humanitaria en Venezuela. Se podrían decir muchas cosas y se podrían dar muchas cifras sobre lo que está viviendo el hermano pueblo venezolano. La inflación el año pasado superó el 800%. El PIB cayó 18.6%. Tienen un gran déficit fiscal, una deuda externa de 130.000 millones, que equivale a 6 años de exportación de petróleo según la OEA. Según la encuesta nacional de condiciones de vida, 93% de los venezolanos no tienen recursos para comer. 87% tienen dificultad para adquirir alimentos. Según Human Rights Watch, 3 millones de personas en Venezuela hoy se están alimentando de la basura. 85% de los medicamentos no están disponibles y la tasa de homicidios es de 90 por cada 100.000 habitantes. Venezuela tiene hoy 186 presos políticos, 101 detenidos por manifestaciones, 3 por uso de redes sociales, 33 por supuesta rebelión militar y 49 por otras causas. Pero además, los civiles están siendo presentados ante tribunales militares, violando los derechos humanos, el derecho al debido proceso, un derecho fundamental, y es que uno debe ser juzgado por su juez natural. Hoy en Venezuela, a partir del 1 de abril que empezaron las últimas protestas y hasta el día de ayer, 275 personas civiles habían sido presentados ante tribunales militares y de esos 159 están privados de la libertad. La propia Constitución venezolana de 1999, en el artículo 261, dice que la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. Pero aquí hay otro punto muy grave, y es que no solo violan derechos humanos y abusan en el narcorrégimen venezolano. Flaco favor hicimos nosotros cuando, violando disposiciones internas e internacionales, le entregamos al narcorrégimen 2 jóvenes venezolanos, Loren Salet y Gabriel Valles. Reiteradamente lo denunciamos aquí. Estos 2 jóvenes, perseguidos por la dictadura de Chávez y Maduro, fueron entregados al narcorrégimen. Loren estuvo 26 meses en la tumba, sometido permanentemente a torturas.
De allí lo sacaron al helicoide, donde lleva 7 meses privados de la libertad. Está a punto de cumplir 3 años sin audiencia preliminar. Y esta es la misma historia de Gabriel Valles. Colombia sí violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, violó la Convención de Ginebra. La vida de estos muchachos, en parte, es nuestra propia responsabilidad. Ministros, adicionalmente, del 1 de abril al día de ayer, iban 40 muchachos asesinados por la dictadura. El día de hoy se estiman que han sido asesinados entre 2 y 5 muchachos más. Niños de 17 años, algunos de ellos. Colombia y Venezuela están pagando la complicidad y la debilidad que hemos tenido para denunciar los abusos del narcorrégimen a sucio. Senadora Paola, ya 30 minutos. ¿Cuánto más tiempo le falta? Deme un par de minutos nomás. Pero yo quiero, digamos, en esto ser muy ordenado. Sí, en orden, deme 2 minutos nomás. No, si quieres le doy 5, tranquila. Lo que le quiero decir es que hay un acuerdo, siempre son 2 citantes. Yo hice un acuerdo con el senador Jaime que fueran 3 por 30 minutos, pero tienen 5 minutos más. Yo le agradezco profundamente, presidente. Para no robarle el tiempo a mis compañeros, solo déjenme pedir que al final del debate hagamos un minuto de silencio por los jóvenes venezolanos, pero además hacemos un llamado al gobierno colombiano para que piense en la posibilidad de una visa humanitaria. 30 segundos para que vean el video de lo que pasó en Medellín. 3 autos justo de 17 años de edad, fue identificado. Perdón, como tiene problemas, simplemente les cuento. Un joven que le informaron que había acabado el permiso para estar en Colombia y que tenían que regresarlo a Venezuela, prefirió suicidarse. No podemos permitir que esto continúe pasando. En solo Medellín se calcula hoy que hay más de 40.000 venezolanos. Nuestra petición respetuosa al gobierno es una visa humanitaria similar a la que sacó Perú, que les da posibilidad de ser residentes temporarios y de trabajar mientras cae la tiranía y regresa la democracia que Venezuela se merece y que Colombia necesita. Gracias, presidente.